Hola, Dani, si quieres deja entrar a Laura Ponte, porfa. O yo la dejo entrar. Hola, Laura. Ya tengo. ¿Y Laura? Hola, Laura. Hola Santiago, ¿cómo estás? Buen día. Muy bien. Tengo, disculpa, que tuvimos como un retraso ahí, pero es que estábamos en una reunión, casi no nos pudimos salir con Daniel, quien va a estar apoyándonos también. Yo te quería preguntar una cosa. Tengo a Gustavo, ¿aló? Ay, tengo a Sí. Gustavo Velandia como en espera, pero no veo a Matías Nona. Ok, déjame ya lo No llamo. sé. Entonces ahí no lo admitimos, no admitamos a Gustavo Velandia, que debe ser un participante porque está en sala de espera, pero no está Matías Nona, quien va a ser. Voy a abrir mi cosa porque quiero ver si esto se ve bien. Listo. Te voy a enviar las preguntas que te prometí, que no te las había enviado. Eh, Y queríamos ver que él pudiera presentar, que quedara pues todo listo para que él tuviera el rol de coanfitrión, que viéramos que pues tuviera pantalla y todo bien. Listo, espérame, ya le marco. Dani, tú nos podrías escribir por el chat cuántos personas tuvimos de inscritos para este Viernes de Soluciones Sostenibles. Y Laura, que Laura, yo no te quedé, no te pude enviar eso, lo siento. Hola Santiago. Hola. Santiago, ¿me escuchas?
Ah, no. Hola. Hola Laura, ¿cómo vas? Perdón. ¿Matías ya entró? Está intentando entrar, pero no lo veo todavía en la... Ok. Em, Es que, ¿sabes en dónde estaba? Estaba en una invitación que tenemos que también tiene Meet. sí. Sí, no, Entonces, no es Meet, era Zoom. Y lo que yo te decía era, sí, es que se tiene que registrar para que le den el enlace. sí, yo lo registré ahí. Ah, ok. Pero cuando él da el enlace, igual se tiene que registrar. ¿Cierto, Dani? Sí. Pero no veo. Sí, ahí nos contesta que sí. Igual, por más que lo registres, tiene que él volver a registrarse para abrir el enlace. Tenemos a ¿Para qué? Gustavo. Ah, mm. A ver, muéstranoslo, Dani. Mira, Laura, que si quieres, Daniel, quien no tiene ahorita el micrófono habilitado, nos está poniendo el enlace en el chat para que se lo pases vía WhatsApp o cualquier otro medio, a ver si puede entrar. Ya tenemos 3, 6, bueno, vamos 7 personas en sala de espera. Seguramente se conectarán más. Dani, ¿nos puedes confirmar cuántos se inscribieron? Por el chat, por favor. Ya Matías está esperando autorización del anfitrión, dice. Ay, espérate, a ver si lo veo. ¿Cómo se llama? O sea, no sale Matías. David Fandiño, Teresa, Ricardo, Arturo, Clarisa, Fandiño, no. ¿Él es Matías solo? Sí, Matías, no. Y no se le puede enviar como un link directo desde... Ese es el que 66 personas tenemos inscritas. Pues es el que te mandó él. ¿Tú ves a Matías? Dani, porque es que yo no lo estoy viendo acá en lista de espera. Laura, Nelly, David Fandiño. No lo vemos. Tú ves ahí, Laura, ¿cierto? Porque yo le pedí el favor que te pusieran de coanfitriona. Tú ves en sala de espera quiénes están, ¿no? Sí, yo veo. ¿Y qué le sale a él? Dice, estoy esperando autorización del anfitrión. Aceptemos a todos. Dani, ¿será que aceptamos a todos y les decimos que estamos esperando pues para que no se nos desconecten? Y vemos a ver si eso le permite entrada a él. El anfitrión pronto le permitirá entrar. Sí, aceptemos a todos a ver si es. Listo. Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos a este viernes de soluciones sostenibles. Estamos dando un tiempo mientras que se terminan de conectar todos los asistentes. Muchas gracias a todos. Les pedimos apagar sus micrófonos. También, si quieren, pueden apagar sus cámaras. Y estamos en espera, pues, de nuestro expositor del día de hoy. Creo que, Matías, tú estás... Oh, Ay, ¿cómo les va? hola, ¿cómo estás? Es que sales con el nombre de Laura Ponte.
Sí, ¿Quieres? porque tuve que usar el link de ella, el Perfecto, enlace de ella. perfecto. Bueno, listo. Claro, de pronto estaba repetido. Entonces estamos esperando pues que se conecten. Tenemos hoy una muy buena asistencia. Entonces, pues como siempre en nuestros viernes de soluciones sostenibles, voy a introducir pues el viernes que vamos a hacer de hoy y a nuestro expositor también. Y yo creo que ya cada vez entran más personas. Entonces, pues sin perder mucho más tiempo, vamos a iniciar. Nuevamente, bienvenidos a todos, a los que se han conectado a este viernes de soluciones sostenibles. Recuerden que este es un espacio creado desde el Consejo Colombiano de Construcción Sostenible para presentar temas, soluciones, ideas innovadoras en nuestro sector relacionadas con medio ambiente. Para el día de hoy les tenemos un viernes muy interesante que va a tratar el tema de sistemas de poliuretano, tecnología sostenible para el sector de la construcción. Está a cargo de nuestra empresa miembro Sintesia. Y hoy tenemos de expositor a Matías Nona, director técnico de Sintesia Technology Américas. Quiero introducir pues a nuestro expositor. Matías es ingeniero químico de la Universidad de Mar del Plata en Argentina, con un MBA de la IA Business School en Argentina. Desde el 2013 se ha desempeñado en la industria del poliuretano, brindando servicios técnico y comercial a empresas del sector en América Latina, principalmente en líneas continuas de producción de paneles sándwich con núcleo aislante de poliuretano y polisocianato. Perdón que son difíciles estas palabras. Desde el 2019 se desempeña como director técnico de Sintesia Technology Américas y gerente comercial de sistemas de poliuretano en la misma compañía para la región. Entonces, pues sin más preámbulos, Matías, tienes la palabra. Recuerden a todos simplemente las preguntas que les surjan pueden incluirlas en el chat y al final pues vamos a dejar un tiempo pues para que poder abordar las que podamos. Entonces, espero que lo disfruten. Matías, quedamos en tus manos. Muchas gracias a todos. Bueno, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias, Santiago. La presentación fue más extensa de lo que la hubiese dado yo y más detallada, así que no abundo más en presentarme, me ha presentado más que bien Santiago. Comenzamos más que nada con el objetivo de la charla, que no es digamos, una tarde por el espacio que tenemos y el tiempo que disponemos de todos, no vamos a entrar en detalles, sino que vamos a hacer un pantallazo, un vuelo por lo que es Sintesia y sobre todo lo que es el poliuretano y la solución que representa el poliuretano para la industria de la construcción, específicamente en lo que es aislación térmica y desarrollo sustentable de la construcción. Pasamos la primera slide. Si yo puedo pasar. Ahí está. Bueno, más los pongo en, seguramente muy pocos de ustedes conocen empresas de poliuretano y específicamente Sintesia. Es una casa de sistemas de poliuretano que fue fundada en 1964 digamos, es una empresa de origen española, más específicamente basada en lo que es Cataluña, Barcelona. Para que se den una idea de magnitud de Sintesia como compañía en lo que es sistemas de poliuretanos y demás negocios, digamos, relacionados, en el 2020 facturó el grupo 145 millones de euros
lo cual representa en cuanto a cantidad de producto unas 68.000 toneladas métricas de químicos de sistemas de poliuretano. Emplea a aproximadamente 350 personas y tiene 3 plantas de producción, las 2 principales y originales y fundacionales en Barcelona, esto es en los municipios de Castellbisbal y La Llagosta, y una planta en América, en Panamá. Para que se den una idea, esta planta de Panamá no solo es de mezclas de poliuretano, sino que durante el 2020 Synthesia ha hecho una inversión de aproximadamente $4 millones en la producción para tener un reactor de producción de polioles poliésteres desde la base hasta el final de la formulación. O sea, lo mismo que tenemos en Barcelona más amplio, se ha instalado una planta nueva en Panamá para atender el negocio de América específicamente y ser logísticamente mucho más eficientes con nuestros clientes. Como pueden ver en el mapa, nosotros, Synthesia está basada en España, en Barcelona, con las 2 plantas de Castellbisbal y La Llagosta, pero también tiene filiales en varios países europeos, como Francia, Irlanda, Polonia, Portugal, Reino Unido, y una red de distribuidores, obviamente, en toda Europa. También tenemos una filial en Asia, lo que es más que nada un trader que nos ayuda no solo para las intercompany de todos los productos que adquirimos en Asia, nos abastecemos en Asia, sino también para clientes finales, que es Synthesia Hong Kong, que es la empresa Chemprogress. Yendo más a América, tenemos nuestra planta en Panamá, la central en Panamá, tenemos filiales en Colombia, con depósito, laboratorio y una planta pequeña de mezcla, y oficinas comerciales. En Chile, oficinas comerciales y depósito. México, oficinas comerciales y depósito. Perú, también oficinas comerciales y depósito. Y Argentina próximamente está estamos por instalar la filial el próximo año. En USA hay también el proyecto Synthesia Estados Unidos, que ya es más extenso y la previsión es en 2024, pero con una línea, con una instalación mucho más, que requiere mucha más inversión, porque también los planes son de fabricar en Estados Unidos, o sea, con planta para abastecer el mercado americano en Estados Unidos. Pasamos. Bueno, como les decía, resumo. Synthesia básicamente lo que fabrica y comercializa son polioles poliéster y sistemas de poliuretano para casi todas las aplicaciones, pero fundamentalmente nuestro foco y nuestro core de negocio está en las espumas rígidas de aislación térmica, ya sea de spray y de inyección o colada continua de paneles y otras cavidades. Es una empresa con más de 50 años de producción y de abastecimiento internacional de sistemas de poliuretanos, con lo cual tenemos vasta experiencia en el mercado y una espalda técnica y de historia ya muy consolidada. Pasamos. Les hablo un poco así en un esquema muy general, de lo que es el poliuretano. Para que se den una idea, por supuesto muy esquemática y muy reducida, pero que les va a dar una idea de qué es lo que vende Synthesia y qué es lo que hacen los productores de espuma de poliuretano. Porque nosotros no hacemos espuma de poliuretano, la espuma de poliuretano la hacen nuestros clientes. Nosotros vendemos 2 químicos, uno que se llama isocianato y otro que se llama poliol. El isocianato y el poliol reaccionan entre sí con sus dos partes activas, que en el isocianato es el NCO, el grupo cianato,
que es la parte reactiva de la molécula, y en los polioles el grupo hidroxilo, que también es la parte reactiva. Esos dos brazos chocan y forman la unión uretano que vemos acá del otro lado de la flecha, cuando ya la reacción está hecha. ¿El poliuretano qué es? Es un polímero termorrígido, es un plástico termorrígido. ¿Qué quiero decir con termorrígido? No es que se puede fundir y volver o sea, derretir y volver a inyectar, o con el calor se derrite. Es un plástico que está totalmente unido por uniones químicas. Luego es tan amplio, tiene un abanico de aplicaciones tan amplio que va desde un superelastómero a una espuma con una rigidez altísima, símil madera o símil piedra, abarca todo ese amplio espectro de aplicaciones, de alta densidad, baja densidad, alta dureza, baja dureza, muchas espumas flexibles, elastómeros. Bueno, ¿de qué depende? Todos son poliuretanos. ¿De qué depende? Y todos tienen NSO y todos tienen OH. ¿De qué depende la diferencia entre un elastómero y una espuma súper rígida? Bueno, depende de los grupos estos que vemos R', del largo de esos grupos, y de la cantidad de uniones uretano por volumen que se generan. O sea, cuántas uniones tiene y cuán largas son las moléculas que hay entre medio de esas uniones. Entonces pasamos de un elastómero de moléculas largas, con pocas uniones, que tiene flexibilidad, a un poliuretano súper rígido que tiene muchas uniones, moléculas, cadenas muy cortas y unidas muchas veces, que hace un plástico muy duro. El proceso de reacción siempre es espontáneo y es exotérmico. ¿Qué quiere decir exotérmico? Que libera calor. Y una vez que se genera no se puede revertir. Por eso es un termorrígido termoestable. Pasemos. Bueno, ya más entrando a lo que vamos a tratar de hablar un poquito más en detalle, si bien es bastante genérica la presentación, sí, ahora nos vamos a dejar de lado todos los poliuretanos flexibles, los elastómeros, los símil piedra y demás. Nos vamos a concentrar en el mercado principal, no solo de síntesis, sino que es en el uso principal del poliuretano en la actualidad, y hace ya muchísimos años, que son las espumas rígidas de celda cerrada para aislación térmica. Bueno, las espumas rígidas de aislación térmica de celda cerrada son espumas de aproximadamente entre 30 y 40 kilos de densidad, de kilos por metro cúbico de densidad. Esto quiere decir que dos líquidos de más de 1000 kilos por metro cúbico de densidad se mezclan y forman un plástico dimensionalmente estable y con muy buenas propiedades estructurales, que crece hasta 30 veces su volumen. ¿Cómo se llena ese volumen? Las ventanitas de las celdas y las columnas que forman la espuma, ese es el poliuretano, pero adentro de eso la mayoría del volumen está lleno con gases, y eso es lo que lo hace un maravilloso aislante térmico. Y esos gases pueden ser, se quedan atrapados, son agentes de expansión, lo llamamos, en una reacción química de poliuretano o de espumado en general de cualquier plástico. Y hay dos tipos de agentes de expansores: agentes químicos y agentes físicos. Los agentes químicos, el agente químico por excelencia de expansión es el agua, que viene en la formulación con el poliol, no con el isocianato. ¿Por qué? Porque reacciona con el isocianato. Es muy reactivo el isocianato y reacciona con el agua. Entonces, el poliol trae agua también, que reacciona con el isocianato y genera un plástico similar al poliuretano que se llama urea, y mucho dióxido de carbono. Ese dióxido de carbono es uno de los gases que infla la espuma y quedan atrapados en sus globitos, en los globitos de poliuretano. Los otros agentes de expansión son los agentes físicos. ¿Por qué son físicos? Porque no hay ninguna reacción que tenga que ocurrir para que se genere el gas. Son líquidos que vienen también en el poliol, dentro de la formulación, que con el calor mismo de la reacción entre el poliol y el isocianato que se genera, se evaporan y quedan atrapados también, junto con el dióxido de carbono, en esas celdas
que genera la espuma rígida de poliuretano. Hacemos. Bueno, como dijimos, las espumas rígidas especialmente y son el aislante térmico de los últimos 20 años por excelencia en la industria de la construcción. No solo es un súper aislante térmico, sino que también cumple funciones de aislante acústico y de impermeabilizante. Por supuesto tiene flotabilidad, muy buena resistencia estructural con un muy bajo peso, porque es casi todo aire, como ya vimos tienen 30 kilos de densidad, 30 kilos por metro cúbico de densidad una espuma. ¿Esto qué quiere decir? Para los que no están habituados al vocabulario de densidades y demás. Un metro cúbico de espuma pesa nada más que 30 kilos. Pero es una espuma rígida que tiene muy buena resistencia a la compresión, muy buena resistencia a la tracción, y por eso es un material que se pueden hacer paneles sándwich compuestos con gran resistencia estructural. Y es de muy fácil procesabilidad el poliuretano. Es tan versátil que se puede rellenar cavidades o hacer piezas de poliuretano rígido con una balanza, un tarro y un mezclador taladro. Se puede hacer poliuretano, vertir en la cavidad y llenar. Se puede hacer tan fácil como eso y tan complejo como máquinas de varios millones de dólares de producción continua de paneles o máquinas spray de alta eficiencia y demás, pero tiene mucha versatilidad. Siguiente. El poliuretano tiene dos maneras principales de procesarse. Ya dijimos, bueno, el equipamiento puede ser desde manual hasta máquinas súper complejas y súper modernas, pero la manera de aplicarlo puede ser o bien por proyección de pulverizar la mezcla de esos dos componentes, se pulveriza y se adhiere a un sustrato, o por colada o inyección de una cavidad. Para la proyección se usan las típicas máquinas spray, que son ampliamente conocidas, que se genera la mezcla en la pistola, y luego esa pistola lo que hace es pulverizar en partículas muy pequeñas el poliuretano, que tiene que tener como característica una reactividad muy explosiva para quedar adherido al sustrato sin que fluya y pueda generar el espesor de aislación, y luego en segundos nada más tener la espuma rígida de poliuretano rígida y curada. Y la otra manera es la inyección a la colada de cavidades con sistemas más lentos, que la máquina mezcla y tira un chorro o inyecta un chorro, y después la espuma crece para llenar la cavidad. Hacemos. Bueno, el concepto principal de por qué es importante la aislación térmica hoy en día, y ya hace muchos años. Para ejemplificar, o sea, lo más simple posible para darnos una idea de cuál es la función que cumple un aislante, tenemos que ser conscientes que la transferencia de calor es una transferencia de energía, que siempre va a ir desde el lado, la energía va a ir desde el lado caliente, desde el lugar caliente, hacia el lugar, hacia el frío. O sea, la energía quiere transitar, quiere ir desde el lado de mayor energéticamente más alto al más bajo. Entonces, por eso el calor fluye, o sea, la energía fluye en forma de calor. En un ambiente frío, en un ambiente muy frío, en una construcción, por supuesto, el calor va a fluir desde adentro de la construcción hacia afuera, ya sea principalmente por la cubierta, pero también por las paredes y el piso. Va a fluir desde adentro, o sea, nos va a quitar todo el gasto de calefacción que tenemos, va a ir a parar afuera, a un ambiente muy frío. Y viceversa, en ambientes muy cálidos,
en lugares muy cálidos, el calor va a fluir desde afuera de la construcción hacia adentro, por cubiertas y por cerramientos principalmente. Va a fluir y lo que va a hacer es que va a ser un gasto energético muy considerable para mantener un ambiente agradable dentro de la construcción. Hacemos. ¿Qué es lo que hace el poliuretano u otros aislantes térmicos? Pero en este caso estamos hablando específicamente del poliuretano. Detiene ese flujo de calor. Ese flujo de calor, ya sea de adentro hacia afuera, de afuera hacia adentro, lo detiene, le pone una barrera. ¿Por qué? Porque el poliuretano tiene un coeficiente de transmisión, de conductividad, un coeficiente de conductividad térmico bajísimo. ¿Por qué? Porque es casi todo gas, o sea, es algo tan liviano, es un plástico que transfiere poco la energía, pero además ese plástico está en muy baja cantidad y básicamente son gases que contienen las celdas de muy baja conductividad térmica, como ya vamos a ver qué tipos de soplantes hay, además del dióxido de carbono. Hay soplantes físicos de gran variedad que tienen coeficientes de transmisión térmica muy bajos, y eso lo que le pone es una barrera al flujo de calor, que no solo va a incidir en el ahorro energético, que nos va a costar mucho menos mantener el calor que generamos con nuestra calefacción en lugares fríos, o mantener el frío que generamos con equipos de aire acondicionado en lugares cálidos. No solo eso, porque el calor no solo se transfiere por convección, que va a residir en un gran ahorro energético, sino también que por más que gastemos energía y que tengamos un ambiente cálido en invierno y un ambiente fresco en verano, no vamos a tener un buen confort térmico. ¿Por qué? Porque también el calor se transmite por radiación. Entonces, si las paredes están muy calientes, el techo está muy caliente o muy frío, vamos a transmitir calor nosotros con esas superficies por radiación. Cosa que se corta casi en absoluto con un buen aislante térmico. Hacemos. Bueno, acá un esquema bien básico, pero que les va a dar una idea bastante clara de la comparación en cuanto a eficiencia energética del poliuretano con otro tipo de soluciones y otro tipo de aislantes. Acá en la parte derecha de la pantalla vemos la propiedad inherente a los materiales, o sea, intrínseca de cada material usado en la construcción generalmente para aislante térmico. La propiedad de aislamiento térmico, de conductividad térmica, medida en watts sobre metro Kelvin. La propiedad del poliuretano, como ven, es el más bajo, es 0.021, y los demás vienen arriba. ¿Eso qué significa? Que con un espesor de poliuretano de 5 centímetros, la aislación térmica que nos da una aislación de poliuretano rígido, de celda cerrada, de 5 centímetros, equivale aproximadamente a 7,5 centímetros de poliestireno, a 9 centímetros de lana mineral, a 10 centímetros de corcho, a 76 centímetros de bloque de concreto, y a 1,73 metros de ladrillo. O sea, eso es lo que aísla el poliuretano. Con 5 centímetros equivale a poner 1 metro a una pared o un techo de 76 centímetros de concreto, de bloque de concreto. Así que ahí vemos el poder de aislante térmico del poliuretano. Pasamos. Bueno, como dijimos, hay varios tipos de aplicación de poliuretano. Una de las principales es por spray, que es poliuretano proyectado, que se proyecta sobre construcciones ya terminadas. Puede ser sobre una cubierta de hormigón, sobre paredes, sobre una cubierta de acero, de chapa de acero, sobre cualquier sustrato. El poliuretano tiene excelente adherencia y excelente procesabilidad. Pero también los últimos años
ha crecido enormemente la construcción en seco con materiales compuestos con núcleo aislante de poliuretano. Que estos son básicamente paneles sándwich de distintos sustratos, que puede ser acero y acero, puede ser planchas de yeso, poliuretano y madera, puede ser madera y madera, pero con el núcleo aislante de poliuretano. Esta construcción en seco lleva, no solo es eficiente, una eficiencia térmica muy superior en la construcción, sino que también hay un muy bajo consumo de agua y de energía durante la construcción y acelera muchísimo los tiempos de construcción y la intensividad de mano de obra de una construcción tipo tradicional como tenemos básicamente, generalmente en nuestra región. Pasemos. Bueno, resumimos en este slide más o menos por qué es bueno aislar con sistemas de poliuretano. Acá ejemplificamos con la foto spray, pero lo que digo corre casi en todos los bullets por spray o materiales compuestos tipo sándwich con núcleo aislante de poliuretano. Tiene mejor conductividad térmica que los demás aislantes. Elimina totalmente los puentes térmicos, por ejemplo, en una aplicación de spray en una cubierta. Como dijimos, el poliuretano no es un termoplástico, es un termorrígido que está todo unido por uniones covalentes químicas. Entonces lo que vamos a tener en toda la cubierta es una sola molécula, unida por millones y millones de uniones químicas y una sola molécula. O sea, el límite para una molécula de poliuretano es la materia prima que tengamos, cuánto poliolo y cuánto isocianato mezclamos. Entonces todo el techo va a ser una sola molécula, en la cual no va a haber puentes térmicos, no va a haber uniones, no va a haber filtraciones, o sea, es un sello absoluto, no solo contra el calor, sino también contra el aire, y en cierto espesor también contra el agua. Tiene muy buena adherencia a todos los sustratos, desde madera, por supuesto, a acero, a aluminio, a hormigón, cemento, a todo. A todos los sustratos tienen muy buena adherencia. Es de muy fácil el transporte de los químicos y la instalación, y de los paneles también. Tiene muy alta durabilidad, no se ve afectado por micosis o microorganismos, tampoco lo atacan por ejemplo, en una cubierta externa, tampoco hay ataque de aves y de roedores, como pueden tener otros plásticos como el poliestireno. Resiste mucho el desgaste. Si está a la intemperie necesita cierto mantenimiento, más que nada de los rayos UV, y esa protección de rayos UV, hay un montón de soluciones desde muy baratas que llevan un mantenimiento anual o bianual, a muy sofisticadas que no requieren casi de mantenimiento en muchísimos años. Y para que se den una idea de velocidad de aplicación, un aplicador medianamente experimentado puede aplicar 100 metros cuadrados por hora de aislamiento térmico de poliuretano por spray. Hacemos. Acá vemos un gráfico, un esquema para darnos una idea de la importancia del consumo y del ahorro energético que tienen este tipo de materiales como el poliuretano, y que tiene como resultado una construcción sustentable basada en la aislación térmica. El consumo energético, el 40% del consumo energético global está dado en consumo energético de edificaciones, de edificios. 2/3 de esa energía, de ese 40%, está utilizado en calefaccionar o refrigerar los edificios. La aplicación de poliuretano en cubiertas y cerramientos puede brindarnos hasta un 75% de ahorro energético en este tipo de edificaciones, en lo que es la calefacción y la refrigeración del ambiente. Y hablando de inversión,
sea, la inversión, obviamente dependiendo del valor de la energía de cada país, porque bueno, hay países en los que la energía es más cara, y otros países, mismo dentro de nuestra región, hay mucha disparidad, hay países donde la energía está muy subsidiada, otros no, pero eso va entre 2 y 4 años de repago, de recuperación de la inversión de aislación térmica, con la factura de electricidad y gas como resultado de esta aislación térmica. Pasemos. Bueno, les comento un poquito también de qué nos viene preocupando y qué nos viene ocupando en los últimos años en Synthesia. ¿Para qué? Para contribuir, no solo con la industria del poliuretano y de la aislación térmica y el ahorro energético, sino también para el cuidado del medio ambiente. Los últimos años, Synthesia tuvo más que nada el departamento de desarrollo de producto y tecnología, de nuestro departamento de I+D, que cuenta con 3 laboratorios muy especializados y muy equipados, con más de 25 personas profesionales trabajando en ellos. Nos tiene ocupados el tema del reciclaje de materiales y el tema de utilización de agentes soplantes 100% amigables al medio ambiente. Esto es básicamente polioles, poliéster. Vimos que el poliuretano se forma con isocianatos y polioles. Nuestros polioles, casi en su totalidad, están hechos a base de poliéster que se hace desde el PET reciclado. Tenemos un método de producción, y Synthesia ha desarrollado hace muchos años y perfeccionado la producción de polioles poliéster a partir del PET reciclado de las botellas de bebidas, principalmente de bebidas. También utilizamos polioles de base de fuentes renovables, como aceites y demás, y también la formulación de nuestros polioles está hecha con agentes soplantes que no tienen potencial de calentamiento global, ni tampoco tienen potencial de consumo de capa de ozono, de la capa de ozono, o sea que son 100% amigables con el medio ambiente. Pasemos. Hablemos un poco del tema del reciclaje de PET, que es el corazón de nuestra tecnología y de nuestro negocio. Synthesia desde 1988 que viene reciclando, perfeccionando el reciclado de PET para reemplazar el ácido tereftálico, el anhídrido ftálico, para la producción de polioles poliésteres. Esto ya llevamos muchos años perfeccionando el proceso patentado, casi único en el mercado, nuestro proceso de transformación. Y para que se den una idea de la cantidad de PET que recicla Synthesia como empresa, en el 2020 consumimos el equivalente a PET, de PET reciclado, a 900 millones de botellas de bebidas. Eso equivale más o menos aproximadamente a un 35% de todas las botellas PET recicladas en una ciudad como Barcelona. Una idea de magnitud, transformada en espuma. Un metro cuadrado de 5 centímetros de espesor, de aislación térmica, ya sea de un panel o de spray con productos de Synthesia, tiene 25 botellas recicladas dentro, utilizadas para ese poliol que se utiliza para generar la espuma del poliuretano. O sea, con un metro cuadrado de aislación de 5 centímetros estamos reciclando 25 botellas de 500 mililitros. Hacemos un esquema bien simple y bien básico de cómo funciona esto. Obviamente los residuos se generan, después cada vez está más avanzado la selección de residuos familiares o industriales,
Luego estos residuos, si bien se seleccionan como plásticos digamos, biodegradables o no, los plásticos se tienen que separar, se seleccionan, se separa todo el PET de otros plásticos para no contaminar el proceso, se hace una selección de todo el PET, ese PET se procesa, se va a una molienda que lo transforma en trozos muy chiquititos de láminas de PET, y esto entra a una glicólisis, a un reactor de glicólisis que, mediante varias reacciones químicas, filtrados y destilaciones, termina como producto final un poliol poliéster, de base poliéster, el cual distintos polioles de base poliéster, dependiendo de los tiempos de reacción, de la destilación y de los otros ácidos que se usan para la reacción, salen distintos tipos de poliéster que se usan en formulaciones junto con otros aditivos, surfactantes, catalizadores y agentes soplantes, para generar formulaciones ya sea de spray, o de inyección de paneles, o de cualquier otro tipo de poliuretano, pero básicamente, principalmente para spray y para producción de espuma para paneles de construcción, ya sea de poliuretano o de poliisocianurato. Eso que es... que llamamos PIR, poliisocianurato, que es una espuma más resistente al fuego que se usa para paneles. Hacemos. Vamos a hablar un poquito ahora, y ya vamos terminando para no extenderme más en el tiempo, de agentes soplantes. Hay dos protocolos ambientales que limitan el tema de agentes soplantes y de su posible impacto medioambiental. Está el protocolo de Montreal, que regula todo lo que es la capa de ozono, y el protocolo de Kioto, que actúa sobre el calentamiento global. Hace varios años se ha reemplazado por ejemplo, el Freon 11, que tenía un alto impacto de la capa de ozono y calentamiento global, ya está, digamos, prohibido y totalmente eliminado en casi todo el mundo, digamos, en todo el mundo. Después se pasó, un paso intermedio fue un gas hidroclorofluorocarbonado, que es el 141B, que si bien tiene mucho menos impacto en cuanto a consumo de capa de ozono, tiene consumo de capa de ozono y también genera calentamiento global, por lo cual está contenido entre las restricciones del protocolo de Montreal. En los países desarrollados, este gas ya fue, digamos, eliminado hace aproximadamente 10 años, si mal no me equivoco, 10 o más años. En los países de vías de desarrollo, en vías de desarrollo, nos permitieron seguir usando durante varios años más e ir bajando el consumo gradualmente hasta ser totalmente eliminado, y esta fase de total eliminación comienza a estar vigente a partir del 1 de enero del 2022. Con lo cual, el 141B en nuestra región, casi en su totalidad, no se va a poder usar a partir del 1 de enero del año que viene, del año próximo. Ya faltan 2 meses, le queda de vida. Y con lo cual pasamos a dos tipos de gases de nueva generación, los HFC y los HFO. Los HFC no están en el protocolo de Montreal regulados porque no afectan la capa de ozono, pero sí generan calentamiento global. Con lo cual, en nuestros países todavía está permitido su uso, pero en los países desarrollados ya está también eliminado el uso de HFCs. ¿Por qué? Porque generan calentamiento global. Hoy en Europa y Estados Unidos, por ejemplo, el único gas soplante de los que se usan, por ejemplo, en spray o en inyección de paneles, es el HFO. Son los HFO, y ya hace un par de años que toda la industria del poliuretano está en los países desarrollados, como Europa y Estados Unidos, está centralizado en el HFO. Nosotros como Synthesia en América, bueno, acá les aclaro, figura el ciclopentano, que es un hidrocarburo, que también es un agente soplante amigable y de muy buenos resultados en poliuretano, pero para usar este agente soplante
solo lo usan las grandes industrias del poliuretano. ¿Por qué? Porque es un líquido inflamable y explosivo. Entonces hay que hacer una inversión muy grande, de mucho dinero para poder manejarlo. Una vez que se hace esa inversión, es una solución súper viable como agente soplante del ciclopentano, pero está restringido a las grandes industrias porque la inversión que se necesita es muy grande. Entonces, en el mundo desarrollado, ya vemos lo que no es grandes industrias de heladeras, por ejemplo, de paneles continuos, que usan hidrocarburos, todo el resto ya está con HFO. Nosotros en América tenemos todo el portfolio disponible de HFCs, que ya fue eliminado de Europa, pero todavía se puede seguir usando en América, porque todavía son un poco más baratos que los sistemas HFO, pero también tenemos disponible y estamos, digamos, empujando y contribuyendo a que el cambio directamente a HFO sea lo antes posible, con tecnología súper probada en Europa, lo cual nos ahorra un montón de tiempo y de gastos de desarrollo y demás a nuestros países. ¿Por qué? Porque nosotros traemos ya una solución probada y corrida y pulida y ya en funcionamiento hace más de 2 años al 100% en Europa. Pasamos. Bueno, acá le mostramos así unas fotos de un par de casos de estudio, un par de casos de éxito, de estudio, de sintesia en Europa, en distintos ambientes y para distintos tipos de construcciones. Por ejemplo, acá un complejo de viviendas en Noruega, que fue aislado totalmente con spray de celda cerrada, de 35 kilos, con una aplicación de 10 centímetros de espesor en la cubierta, y aproximadamente 5 centímetros en las paredes, lo cual ayudó. Primero se vio todo el tema de procesabilidad, nuestro cliente evaluó la procesabilidad, la adherencia a distintos sustratos de la construcción, la velocidad de aplicación, la limpieza, el acabado final, y también, obviamente, el rendimiento energético que les trajo aparejado esta aplicación de un spray de 35 kilos de densidad en todo este complejo de viviendas. Como vemos, los 10 centímetros acá son necesarios porque es Noruega. Entonces, cuanto mayor aislación, obviamente, mayor espesor, obviamente mayor aislación, y depende mucho de las condiciones a las que va a estar aplicado, climáticas, del lugar. En nuestros países generalmente 10 centímetros de espesor en un edificio, ya sea de almacenamiento o civil, es demasiado. Con 5 centímetros de cubierta está más que suficiente. Pero bueno, estamos hablando de Noruega, son otras condiciones climáticas. Hacemos. Luego también tuvimos un proyecto muy grande entre todos digamos que vendemos, hablamos en el segundo slide, que vendemos 68.000 toneladas de polioles e isocianatos para la industria de la aislación térmica, de las cuales de esas 68.000, 50.000 son para la aislación térmica seguro, con lo cual tenemos muchos proyectos. Pero bueno, acá vemos un complejo de reciclado de contenedores marítimos para espacios modulares comerciales o de vivienda también, las cuales se les aplicó el spray de 35 kilos de celda cerrada para, bueno, mejorar el confort térmico y digamos, el ahorro energético de todos esos espacios modulares para que puedan ser habitados y que bueno, tengan un buen funcionamiento. El caso fue muy exitoso y hay muchos proyectos hoy también, estamos detrás de muchos proyectos de reciclaje de containers vía aislación térmica del poliuretano, además de otros trabajos, obviamente, como se ve, pero en los que se aplica poliuretano como solución térmica y
habilidad de esos containers. Pasemos. Bueno, no solo el poliuretano sirve como vivienda para soluciones edilicias, sino también, obviamente, como es el mejor aislante térmico digamos, que hay disponible hoy en día, se usa mucho para la industria, para el transporte, para el almacenamiento, por ejemplo, en industria cervecera, industria láctea, industria cerealera, en embarcaciones, la industria naval. Bueno, ni hablar en la industria frigorífica, es uno de los usuarios principales de poliuretano, es la industria frigorífica. Bueno, es el aislante térmico por excelencia, no solo en la industria de la construcción edilicia, sino también en la industria de almacenamiento, de transporte y de producción. Bueno, llegamos al final de la presentación, espero no haberme excedido mucho en el tiempo, y cualquier duda, bueno, pasamos a las preguntas. No sé, ahí Santiago nos dirá cuánto tiempo tenemos. Trataré de responder todas las preguntas posibles de la mejor manera, y si no, ahí tienen mi mail y el de Laura Ponte, que es nuestra representante técnico comercial en Colombia, y lo que no podamos responder hoy por tiempo o por conocimiento, nos comprometemos a consultarlo con nuestros especialistas en Europa y responder. Bueno, Matías, pues muchísimas gracias. Ha sido una presentación muy interesante. Yo creo que acá todos los más de 30 personas que estuvimos acá presentes hemos aprendido muchísimo sobre estos temas. Voy a leer las preguntas que han dejado en el chat. La primera es de Sergio Suárez y le gustaría saber si estas espumas térmicas tienen valores de inercia y transmitancia térmica. Inercia térmica, por la poca masa que tiene el poliuretano, digamos, el bajo contenido de masa, porque es tan liviano, tiene una inercia térmica muy baja. O sea que si se calentara, digamos, no va a brindar calor durante mucho tiempo luego digamos, de ese calentamiento. No tiene inercia térmica, no tiene gran inercia térmica. Perfecto. Hay otra pregunta de Arturo García. Felicita por la presentación y quisiera saber si el precio por metro cuadrado de spray de poliuretano, en qué montos podría variar en dólares. Mira, acá, ¿cómo es el nombre del que hizo la pregunta? Perdón. Arturo García Ibarra. Arturo, acá lo que nosotros, como decimos, nosotros primero, no aplicamos espuma, somos proveedores de los químicos que usan los aplicadores de aislación térmica de spray. Depende mucho, la aplicación depende mucho del valor, el costo de la aplicación depende mucho, primero del lugar, del espesor de aislación, de si es por dentro o por fuera, si va a llevar una cobertura para proteger de los rayos UV, depende de muchos factores. Pero para darle un número y no dejarlo en la nada, para darte un número, una aplicación de 2 pulgadas en una cubierta debería rondar, digamos, entre los 12 y 13 dólares. Adicionales son todo, digamos, el recubrimiento y demás, pero por metro cuadrado una muy buena aislación de 5 centímetros ronda ese valor. Perfecto. Bueno, pues yo tengo otras también y me gustaría saber si la aplicación de espuma por spray reduce significativamente el espacio útil de las edificaciones y cuáles serían esos espesores de panel recomendados para cubiertas y fachadas que pues creerías que deberían ser, digamos, en el caso colombiano, qué espesor se ha utilizado o se está utilizando, ¿no? Mire, el espacio, obviamente, como es el aislante térmico con, digamos, menor conductividad térmica, si se aplica del lado de adentro va a quitar mucho menos espacio que otro aislante. ¿Por qué? Porque el espesor
de aplicación es mucho menor. Pero el poliuretano también tiene la ventaja, por ejemplo, en una cubierta que se puede aplicar del lado exterior sin ningún tipo de problema, con lo cual estaría quitando 0 espacio. Los espesores, bueno, Colombia tiene digamos, una diversidad climática bastante grande, pero en la región que no tenemos climas extremos, generalmente en todo Sudamérica, no tenemos climas súper extremos, una cubierta debería, en un techo, no debería superar los 5 centímetros de aislación. Con 5 centímetros, 2 pulgadas de aislación, está sobrado en una cubierta, está muy bien, van a tener un gran aislamiento térmico, y en lo que es cerramiento ya se puede bajar a 2 centímetros y demás, porque digamos el intercambio de calor mayor siempre está en las cubiertas. Entonces en la cubierta es donde se aplica el mayor espesor. Entre 3 y 5 centímetros en Colombia es suficiente, es suficiente. Yo tengo una curiosidad también, y es si, por ejemplo, para las personas que vivimos en Bogotá y ahorita está haciendo fríos muy fuertes, si hay personas que están interesadas, por ejemplo, en mejorar digamos, la temperatura de sus apartamentos, bien sea porque están muy cerca a la montaña o de pronto porque sus edificios no fueron, digamos, adecuadamente construidos. ¿Cómo se puede hacer eso, como por ejemplo para personas que viven en apartamentos en un piso intermedio que no es nada que ver con la cubierta, sino que quieren de pronto generar? ¿Eso se podría hacer, por ejemplo? ¿Eso se puede hacer? Y se puede hacer, yo básicamente, digamos, si es en entrepiso se puede hacer. Generalmente el poliuretano se aplica en los exteriores, en toda la cubierta exterior del edificio. Intermedio, las nuevas construcciones en Europa y Estados Unidos, por ejemplo, en los hogares con losa radiante, o sea, con el piso, con calefacción por losa radiante en el piso, se aplica poliuretano para que para la eficiencia energética de la radiación, o sea, para que el calor vaya para arriba y no se lo chupe, digamos, el techo del departamento de abajo. Entonces se aísla con espuma de poliuretano, pero una vez que la vivienda ya está, hay que levantar todos los pisos, sacar toda la losa y aplicar, digamos que es una solución más que nada para exterior, o para construcciones nuevas se aplica en los pisos de los departamentos, lo cual contribuye no solo a la eficiencia energética en la calefacción, si es por agua, por sistema de agua, de radiadores o de losa radiante, que nosotros acá le llamamos losa radiante, no sé cómo se llama en Colombia, la calefacción en el piso por agua, agua caliente, sino también le da una eficiencia acústica al edificio con el departamento de arriba y el de abajo bastante mayor que sin poliuretano. Bueno, y finalmente la pregunta, porque veo que Synthesia ha hecho una cantidad de cosas en torno a la sostenibilidad, y el tema de los HFOs me pareció bastante interesante. ¿Desde cuándo incluyeron estos sistemas dentro de su portafolio y cómo ha sido ese cambio, esa experiencia de cambiar estos temas? Sí. Mirá, miren, Synthesia, al ser una compañía basada en Europa, con su casa matriz en Europa y su mercado original en Europa, viene trabajando hace ya más de 7 años con HFOs. Los últimos 2 años, el 100% de los sistemas de aislamiento térmico que se venden en nuestra filial europea, en nuestro mercado europeo, son con HFO. O sea que los sistemas que estamos trayendo a América tienen como ventaja que tienen más de 7 años de desenvolvimiento y de desarrollo, y más de 2 años en los que se han usado al 100% en Europa. O sea, ya son sistemas súper probados, súper, digamos, adaptados y súper mejorados durante muchas etapas del desarrollo, con lo cual a nosotros nos lleva la tecnología totalmente cerrada y totalmente probada. O sea que el cambio desde 141B a HFO, en nuestro caso, en nuestra región, que es Latinoamérica, va a ser muy poco traumática. ¿Por qué?
porque todo este aprendizaje ya se dio en Europa y en Estados Unidos, en otras empresas en Estados Unidos. Nosotros en Europa, pero otras compañías multinacionales que están en Estados Unidos también vienen trabajando con HFO ya hace varios años, y ya hace 2 años es el único gas que pueden usar. Así que imagínense que la tecnología que llega acá ya está súper corrida y súper andada, o sea, súper probada. Bueno, Matías, vamos a la última pregunta porque resultaron preguntas al final. Solamente quiero recordarles a todos los que nos están preguntando dónde va a quedar esta presentación. Recuerden que el Consejo tiene un canal de YouTube. Esto se montará en unos días para los que quieran revisar nuevamente este webinar que fue tan interesante. Entonces, la última pregunta que vamos a hacer para esta presentación es de Inés Castro, donde felicita por la presentación y dice: en el mercado latinoamericano, ¿qué tanto ha sido la aceptación del poliuretano para el aislamiento de la construcción versus otras soluciones como el EPS? Bueno, muchas gracias, Inés. Y no, el poliuretano en Latinoamérica, en nuestra región, viene creciendo a pasos, digamos, a pasos muy rápidos y muy grandes, año a año. ¿Por qué? Porque primero hay nuevos códigos hay muchos países que tienen nuevos códigos, tanto en lo que es aislación térmica, como también normas de fuego y demás. Y el poliuretano, por ejemplo, con respecto a otras soluciones, y no quiero entrar en polémica de cuál es mejor y cuál es peor, tiene, por ejemplo, los paneles sándwich de poliuretano de poliisocianurato, pueden cumplir normas de fuego que no pueden cumplir otros plásticos, como por ejemplo el EPS, el poliestireno. Y además, como el valor de la energía está creciendo y cada vez hay más conciencia, no solo por el valor, sino también por el consumo y por el medio ambiente, se necesita la mejor aislación y se apunta al menor consumo energético posible, y por eso el poliuretano se está empezando a usar mucho más en la región. Ni hablemos de los países desarrollados, en cuanto al consumo per cápita de poliuretano para aislación térmica, es 15 veces superior al de nuestra región. O sea, por eso el potencial de crecimiento que tiene el poliuretano en Latinoamérica. ¿Por qué? Porque el mundo desarrollado fue hacia ahí hace mucho tiempo, y nosotros tenemos mucho por crecer. Y año a año se va creciendo, pero hay un potencial tan grande en la construcción, que todavía, por ejemplo, la construcción con paneles sándwich de poliuretano, si bien ha crecido explosivamente en Latinoamérica en los últimos años, todavía tiene muchísimo por crecer, al igual que la aplicación de poliuretano por spray. Tiene tanto por crecer que, a pesar de las caídas, por ejemplo, la caída de caídas económicas, crisis económicas globales, o la caída global por la crisis de la pandemia y demás, el mercado de la construcción es tan grande y está creciendo, y la porción del poliuretano está creciendo tanto, pero en un mercado tan grande, que cuando el mercado de la construcción cayó fuerte, el poliuretano siguió creciendo a pesar de todas las crisis. ¿Por qué? Porque está en un mercado tan grande que tiene potencial, pero gigantesco, de crecimiento. Bueno, pues Matías, muchísimas gracias. Ha sido una presentación muy interesante. Pues agradecemos a Synthesia por este webinar, a todos también por su asistencia. Espero que tengan un feliz fin de semana y nos vemos en otro viernes de Soluciones Sostenibles. Hasta luego todos. Muchísimas gracias. Chao, hasta luego.